Vamos a estudiar las cónicas. Parábola. Definición. Lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano y que equidista de una recta fija y de un punto fijo. La recta fija la vamos a llamar directriz y el punto fijo lo vamos a llamar foco. Ese punto fijo permanece en el plano y no pertenece a la recta. La directriz también está situada en el plano. Entonces, cuando hablamos de parábola, tenemos que estar pendientes de una constante que la vamos a llamar P. ¿Quién es P? La distancia que hay del vértice al foco. Y es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. La parábola será descrita con la ecuación canónica y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Si se trata de una parábola cuyo eje focal es paralelo al eje x. La ecuación canónica x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k si se trata de una parábola cuyo eje focal es paralelo al eje y. Si el eje focal es paralelo al eje x, observen que la canónica y menos k está elevado al cuadrado. Si el eje focal es paralelo al eje y, observe que en la canónica x menos h está elevado al cuadrado. Por ahí podemos diferenciar cuál canónica hay que utilizar de acuerdo al eje focal de la parábola. En la parábola hay un punto característico que se conoce con el nombre de vértice y estará caracterizado por el par HK. Entonces, el vértice de la parábola es un punto característico y lo vamos a denotar con el par HK. La ecuación general. Acá tenemos nuevamente la ecuación general para las cónicas. Dependiendo los valores que tome A, C, D y E, esta ecuación general podría representar parábolas, elipses, circunferencia, hipérbola, recta, dependiendo el valor que tomen estos coeficientes. En este caso, si A vale 0, en este caso A vale 0, este término se anula y me quedarían estos tres términos que están acá, 4 términos con el término independiente, con la condición de que C y D sean diferentes de 0. C y D diferente de 0. Entonces, esa ecuación representa una parábola cuyo eje es paralelo al eje X. Veamos, si A es diferente de 0, C vale 0 y E diferente de 0, entonces esa ecuación representa una parábola cuyo eje es paralelo al eje Y. Acá tenemos A diferente de 0. A nunca puede ser 0. C vale 0. Se anula esto. Este término que está acá se anula. Y E diferente de 0. Esas serían las tres condiciones para que esa ecuación represente una parábola cuyo eje es paralelo al eje Y.
Seguimos. Acá tenemos la representación gráfica de todo lo descrito anteriormente. Veamos. La figura geométrica, el lugar geométrico. P, todos los puntos que están en el plano equidistan de la recta fija y del punto fijo. ¿Qué significan equidistan? A igual distancia. La recta fija en el plano es lo que se conoce como la directriz. Y la recta y el punto fijo en el plano es el foco. Acá lo tenemos. Directriz, foco. Distancia de PF es igual a la distancia PL. Distancia PF igual distancia PL. El eje de la parábola o eje focal. Acá la tenemos. El eje focal o eje de la parábola. Se define entonces como el eje o la recta que pasa por el foco y además es perpendicular a la directriz. Se observa ahora que el eje focal corta a la parábola en un punto. Ese punto se conoce como vértice de la parábola. Se caracterizará por el par HK. P, distancia que hay del vértice a la directriz. Distancia que hay del vértice al foco. Son iguales. Acá lo tenemos. Tenemos nuevamente la ecuación general de la parábola bajo estas condiciones y bajo estas otras condiciones. Según estas condiciones que tenemos acá, esa ecuación general va a representar una parábola cuyo eje es paralelo al eje X. Según estas otras condiciones, esa ecuación va a representar una parábola cuyo eje es paralelo al eje Y. En este caso, la figura está representando cuando es paralelo al eje X. Cuando el eje focal es paralelo al eje X. La ecuación canónica, nuevamente, acá la tenemos. Recuerde que lo que necesitamos es conocer la ecuación canónica. Y menos K al cuadrado es igual a 4P por X menos H. Entonces se trata de una parábola cuyo eje focal es paralelo al eje X. De tratarse de una parábola ahora cuyo eje focal sea paralelo al eje Y, su ecuación canónica viene expresada de la siguiente forma. X menos H al cuadrado es igual a 4P por Y menos K. Visualicemos ahora con un ejemplo. En este caso, determine el lugar geométrico que representa la siguiente ecuación. 4y al cuadrado menos 48x menos 20y menos 71 igual a 0. En este caso, observe que no aparece x al cuadrado. ¿Por qué? Porque a vale 0 en este caso. C vale en este caso, vale 4. D vale menos 48. E vale menos 20. Y F vale menos 71 en este caso. Solución. La ecuación general, nuevamente, en un miembro de la igualdad colocamos la Y, en el otro lado colocamos la X y el término independiente.
Vamos a completar cuadrado con respecto a la variable y. Sacamos factor común en el primer miembro de la igualdad. Multiplicamos la ecuación por un cuarto. El 4 quedaría acá. Vamos a completar cuadrado con respecto a la variable y. Ahora, aquí podemos empezar el proceso de completación de cuadrado. Para completar cuadrado, el coeficiente que acompaña a la variable que está elevada al cuadrado tiene que ser 1. Acá lo es. Por eso fue que sacamos el factor común 4 acá, para poder colocar el 1 ahí. Ahí sí podemos empezar a completar cuadrado. Acá tenemos y cuadrado menos 5y, y cuadrado menos 5y. Empieza ahora el proceso de completación de cuadrado. El coeficiente que acompaña a la x lo dividimos entre 2, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y lo restamos. Veamos. 5 entre 2, lo elevo al cuadrado, lo sumo y lo resto. Simultáneamente estoy sumando 0, no estoy alterando la igualdad. Realizamos la operación indicada. Acá tenemos este término con este y con este, es lo que se conoce como el trinomio cuadrado perfecto. Entonces ahí está el trinomio cuadrado perfecto. Lo podemos escribir de la siguiente forma, como el producto notable. Realizamos todas las operaciones indicadas de este lado. Nos queda esto. Sacamos factor común 12. Observen acá, y menos k al cuadrado es igual a 4p por x más 2. Al comparar con esta canónica, y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Quiere decir entonces que 4p vale 12, por lo cual p vale 3. De esta forma se tiene que esa ecuación general representa una parábola, eje focal paralelo al eje x. El vértice es 5 medio menos 2. P vale 3. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.